Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal. PyTorch es una de las librerías que en la actualidad diría yo es la más usada para desarrollar y entrenar diferentes tipos de redes neuronales, como las redes neuronales, las redes recurrentes, las redes convolucionales, incluso las redes transformer. Y de hecho acá en el canal ya tengo un tutorial donde les explico, digamos, una introducción general a esta librería. En este caso en particular de este tutorial les traigo un ejemplo práctico donde les voy a mostrar una tarea que muchas veces nos interesa implementar usando PyTorch, y es que, por ejemplo, supongamos que desarrollamos un modelo, entrenamos un modelo para una tarea determinada y luego más adelante queremos usarlo para generar predicciones sobre nuevos datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces vamos a ver precisamente en este tutorial cómo tomar un modelo entrenado, almacenarlo localmente en disco y luego ese archivo que contiene el modelo entrenado, cargarlo nuevamente para poder comenzar a usar ese modelo para generar pronósticos sobre datos nuevos. Así que ese es el objetivo de este tutorial. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido y este tipo de tutoriales que les estoy trayendo, desde ya los invito a que le den un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces antes de comenzar veamos cómo está organizado el tutorial. Primero vamos a ver el problema que queremos resolver. Vamos a plantear un problema hipotético para resolverlo a través de este tutorial que implique almacenar y cargar el modelo en PyTorch. Vamos a hablar rápidamente del set de datos que vamos a usar. Vamos a entrenar un modelo. Digamos que estos son los pasos previos, pero en la parte 4 y 5 vamos a ver la parte central, digamos, del tutorial, que es en la parte 4 cómo almacenar el modelo entrenado y luego cómo cargar un modelo entrenado y generar predicciones. Para este tutorial también les sugiero que tengan una idea general de cómo funciona PyTorch. Si quieren tener una idea general precisamente, les sugiero un tutorial que tengo acá en el canal que se llama PyTorch desde cero, en donde les explico todas las generalidades de lo que es esta librería. Entonces, comencemos hablando del problema a resolver. De hecho, si revisan ese tutorial que acabo de mencionarles, la primera parte de lo que vamos a implementar acá en el tutorial va a ser precisamente lo que ya implementamos en ese tutorial de PyTorch desde cero. Entonces, vamos a asumir una situación en un proyecto real, que es que entrenamos un modelo y luego queremos reutilizarlo. Entonces, la idea es crear un clasificador, entrenar el clasificador con un set de datos. Vamos a ver ahora que es muy sencillo el set de datos y el clasificador que vamos a implementar. Luego la idea es almacenarlo, es decir, tomar los parámetros del modelo entrenado, guardarlos en disco. Acá yo estoy usando Google Colab. Vamos a poder almacenarlo acá en el disco duro de la máquina virtual y luego ese archivo que tenemos con los parámetros del modelo lo vamos a cargar nuevamente en un modelo creado desde cero para luego generar predicciones sobre nuevos datos. Ese es el objetivo. Hablemos rápidamente del set de datos. Entonces, como les decía, acá voy a reutilizar buena parte del código que vimos en detalle en ese tutorial de PyTorch desde cero que les dejo acá enlazado. También, desde luego, como en todos los tutoriales acá del canal, el código fuente que están viendo acá en este momento lo van a poder encontrar en la descripción del video. Y en ese caso, cuando hablamos del tutorial de PyTorch desde cero, allí entrenamos una red neuronal para clasificar dígitos escritos a mano. Digamos que es como el problema, entre comillas, hola mundo del Deep Learning, que es un set de datos que se conoce como MNIST. Ese set de datos ya contiene una gran cantidad de imágenes de dígitos escritos a mano, y lo que va a hacer ese clasificador es simplemente tomar una imagen que contiene un dígito escrito a mano y a la salida indicarnos a cuál de esos dígitos corresponde entre el 0 y el 9. Es así de simple la tarea. Acá digamos que no nos vamos a enfocar como tal en las características del modelo, en cómo entrenarlo, porque eso ya lo explico en detalle precisamente en ese tutorial que les acabo de mencionar. Entonces acá simplemente vamos a recrear ese código hasta llegar al punto en el cual tenemos el modelo entrenado, y ya ahí nos vamos a detener a mirar en detalle cómo guardar el modelo y cómo reutilizarlo. Entonces acá voy a importar varias librerías. De Torch Vision voy a importar datasets para leer ese set de datos. De torchvision.transforms voy a importar toTensor para hacer la transformación de las imágenes al formato adecuado.
voy a leer o importar Matplotlib para mostrar algunas imágenes del set de datos y PyTorch como tal para crear tensores y como tal los modelos que vamos a implementar. Entonces, ¿cómo vamos a leer ese set de datos que se llama MNIST? Pues vamos a ir a Datasets, que fue lo que acabamos de cargar. Accedemos a datasets.mnist. En la carpeta datos del disco duro de Google Colab voy a almacenar precisamente esos datos que voy a descargar ahora automáticamente. Train True para que descargue imágenes de entrenamiento, 60.000 en total, son muchísimas imágenes, y va a descargar además unas imágenes de prueba. Download True para que descargue el set de datos como tal y lo almacene en esa carpeta. Y la transformación que le voy a aplicar es toTensor. ¿Para qué? Para que las imágenes queden en el formato de tensores, que es, digamos, el formato por defecto que usa PyTorch al momento de manipular los datos. Entonces, primero descargamos ese set de datos cuando ejecutamos esta celda y acá ya tenemos el set de datos descargado. Entonces, veamos una imagen o algunas imágenes de ese set de datos. Acá creo simplemente una figura vacía. Le voy a poner 3 filas y 3 columnas, es decir, voy a mostrar 9 imágenes en total. Voy a iterar por esas columnas y filas. Acá voy a escoger en cada iteración, en cada una de esas 9 iteraciones, una imagen aleatoria. Entonces con randint genero un número entero aleatorio con cuántos elementos, la misma longitud del set de datos que acabamos de cargar. Extraemos ese índice de esa imagen y como leemos la imagen simplemente nos vamos al dataset que acabamos de crear, que se llama DataMNIST, y accedemos a esa posición y ahí extraemos la imagen y la categoría a la que corresponde. Y acá pues simplemente con IMShow mostramos la imagen. Entonces esto ya lo vimos en el tutorial anterior. Entonces acá tenemos unos ejemplos de esas imágenes. La imagen con el número 0, la etiqueta pues es categoría 0, el 1, el 7, el 7, el 3, el 9, etcétera, etcétera. Si ejecutamos esto nuevamente, podremos ver otras imágenes del set de datos. Entonces, la tarea de lo que vamos a hacer es construir ahora un modelo que tome una imagen como estas, es de 28 por 28, son imágenes muy pequeñas, y a la salida aprenda a predecir la categoría, la etiqueta correspondiente, entre 0 y 9. Esa es la idea. Antes de hacer eso vamos a hacer la partición en entrenamiento, validación y prueba. Entonces con Torch, es decir, con PyTorch utils data random split, entonces simplemente le presento el set de datos completo y acá le digo cómo quiero hacer la partición: 80% entrenamiento, 10% validación y 10% prueba. Estas imágenes de prueba las voy a dejar ocultas porque las voy a usar al final del tutorial precisamente para tomar el modelo entrenado, cargarlo y generar predicciones sobre estas imágenes, y estas de entrenamiento y validación pues para todo el proceso de entrenamiento del modelo. Y acá simplemente cuando ya creamos estos sets de datos, vamos a imprimir en pantalla el número de datos que tiene cada uno de los sets de datos, los tipos de datos que tenemos, y entonces acá tenemos 48.000 imágenes de entrenamiento, 6.000 de validación y 6.000 de prueba. Y ya con eso tenemos el set de datos listo para entrenar el modelo. Veamos el entrenamiento del modelo. Entonces acá tampoco me voy a detener a explicar en detalle todos los elementos porque esto ya lo vimos en detalle en el tutorial de PyTorch desde cero. Simplemente acá importo el módulo NN de Neural Network de PyTorch y ya con eso entonces creamos la clase. Entonces cuando yo creo siempre un modelo en PyTorch debo crear una clase, un objeto de Python. Acá le pongo el nombre red neuronal. Esa clase se deriva de module, neuralnetwork.module. Acá inicializo la clase, entonces es donde defino, por ejemplo, las características del modelo, donde defino la arquitectura. En este método init siempre defino la arquitectura del modelo. Entonces acá lo primero que hacemos es, como estamos usando una red neuronal, las redes neuronales aceptan vectores, listados de números a la entrada, pero lo que tenemos son imágenes, estas imágenes que acabamos de visualizar acá. Entonces lo que tenemos que hacer es aplanar las imágenes, es decir, que en lugar de tener matrices de 28 por 28, tendremos vectores con un total de 28 por 28 elementos, pero vectores. Entonces eso como lo hacemos acá con una primera capa de flatten. Ya con eso entonces aplanamos las imágenes y con sequential lo que hacemos es agregar las capas de la red neuronal. De hecho acá de redes neuronales también yo les hablo en diferentes videos que van a encontrar acá en el canal. Entonces acá creo, digamos, la capa de entrada que va a aceptar vectores de 28 por 28 elementos y lo va a llevar a una capa oculta de 15 neuronas. Acá le agrego una función de activación ReLU, también de las funciones de activación hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y a la salida entonces tomamos esas 15 neuronas de entrada
y salimos con 10 neuronas a la salida. ¿Por qué? Porque vamos a pronosticar 10 posibles valores, que son los dígitos del 0 al 9, las categorías del 0 al 9. Y esta sería la arquitectura del modelo, y siempre cualquier modelo de PyTorch tiene el método forward, que es como tal la manera como el modelo hace predicciones. Entonces lo que se hace es tomar la imagen, que es lo primero que se hace. Si llamamos a la imagen X, pues se pasa por la capa aplanar. Entonces sobrescribo esa variable X, donde ya este X sobrescrito pues es la imagen pero aplanada como un vector, y esa imagen aplanada como un vector se la paso a la red neuronal que acabo de crear acá, esta instancia red, y obtengo los logits. Los logits no son todavía las categorías, son unos valores numéricos que pueden ser positivos o negativos, pero entre más grandes sean, más alta es la probabilidad asociada a que eso pertenezca a una categoría o a otra. Todo eso lo explico allá en el tutorial, y entonces retorno los logits, que son como las predicciones como tal del modelo. Y acá creamos, digamos, la clase, pero entonces ahora tengo que crear una instancia como tal del modelo. Entonces primero, en PyTorch yo siempre tengo que definir el dispositivo que estoy usando. Acá yo estoy usando en Google Colab, estoy usando, si no me equivoco, la GPU. No, estamos usando la CPU que nos proporciona Google Colab. En este caso no es ningún problema porque digamos que el modelo es muy pequeño, es fácil de entrenar, incluso con la CPU lo van a poder entrenar. Entonces acá con Device le digo, si esta librería CUDA está disponible, la librería CUDA se usa con la GPU, entonces el dispositivo es CUDA, es decir, es una GPU, y si no, pues va a ser la CPU. Voy a decirle acá que nos imprima el dispositivo para confirmar que tenemos la CPU, y después de definir el dispositivo, entonces creo la instancia de esta clase. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo red neuronal, abro y cierro paréntesis, con eso creo la instancia, y con este método to lo muevo al dispositivo, el dispositivo que hayamos seleccionado, que es la CPU, y ya tenemos el modelo. Ejecutemos esto. Efectivamente estamos usando una CPU y tenemos nuestra red neuronal que tiene las mismas capas que acabamos de definir acá. Entonces tenemos una capa que llamamos aplanar, esta primera capa, una capa que se llama sequential, que contiene elementos como la capa de entrada, la capa oculta, la función de activación ReLU y la capa de salida, con 10 neuronas. Y ya tenemos entonces nuestro modelo. Siguiente paso, entonces, después de crear el modelo, tenemos que crear todo esto. Recuerden que yo lo he explicado en el tutorial que les menciono. Creamos los data loaders. Los data loaders son los que van a tomar el set de datos de entrenamiento y validación y van a tomar pequeños lotes de datos para ir entrenando el modelo. Entonces acá recordemos que teníamos como 48.000 datos de entrenamiento. Yo defino un tamaño de lote de 1000, quiere decir que de golpe no le voy a presentar en el entrenamiento los 48.000 datos de entrenamiento, sino que voy tomando bloques de 1000 datos, ese es el tamaño del lote y el significado que esto tiene como hiperparámetro en un modelo de Deep Learning, también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y acá entonces creamos el Data Loader, entonces llamo la instancia Data Loader para el set de entrenamiento con un tamaño de lote de 1000 y Shuffle Through para que mezcle los datos cada vez que tome bloques de 1000 y entonces tengo un train loader. Este va a ser como el elemento que alimenta al modelo, que le va presentando bloques de 1000 datos al modelo, y hacemos algo similar para el set de validación, un loader de validación, y ya tenemos ese otro bloque. El loop de entrenamiento, entonces defino una tasa de aprendizaje de 0,1, 10 iteraciones, defino una función de pérdida que es la entropía cruzada porque estoy creando un clasificador. Acá voy a usar entonces como algoritmo de entrenamiento de optimización el gradiente descendente, le presento los parámetros del modelo y la tasa de aprendizaje que acabo de definir, y acá en esta función que llamo train loop voy a hacer todas las iteraciones de entrenamiento. Entonces le presento el data loader de entrenamiento, el modelo que quiero entrenar, la pérdida y el optimizador que acabo de crear. Defino la cantidad de datos de entrenamiento, el número de lotes que tenemos, le indicamos explícitamente al modelo que lo vamos a entrenar, model.train, inicializamos la pérdida. Recordemos que acá en PyTorch se tiene que hacer todo, digamos, programar todo de manera explícita, los pasos del entrenamiento. Entonces inicializamos la pérdida a 0, vamos a calcular el desempeño del modelo también con la exactitud del total de datos a clasificar, qué porcentaje o qué proporción es clasificada correctamente, y acá es como tal el punto donde tenemos las iteraciones de entrenamiento. Entonces vamos a iterar por los diferentes lotes, vamos a extraer lotes del data loader, extraemos el número del lote, extraemos las imágenes y las categorías correspondientes a ese lote, movemos imágenes y etiquetas al dispositivo, a la CPU,
hacemos entonces lo que se llama forward propagation, propagación hacia adelante, que es generar un pronóstico con el modelo. Entonces al modelo le presentamos las imágenes, el lote de imágenes, eso nos genera unos logits, y el back propagation es calcular el error, la diferencia entre el pronóstico y las categorías reales. Eso se calcula con la función de pérdida, la entropía cruzada que definimos hace un momento. Se propagan esos valores hacia atrás para actualizar los parámetros con Optimizer Step y Zero Graph, y ya con eso entonces tenemos esta iteración de entrenamiento. Es decir, el modelo se entrena en estos dos pasos, con un forward y un back propagation, y esto se hace muchas veces en el proceso de entrenamiento. De hecho, todo esto yo lo explico en una serie de cursos que tengo también en la academia, que son los cursos de PyTorch nivel básico, intermedio y avanzado, donde explico desde estos conceptos básicos de cómo entrenar un modelo, y ya luego vamos más adelante a ver diferentes tipos de modelos, cómo entrenar una red neuronal para resolver diferentes tipos de problemas, cómo entrenar redes convolucionales para visión por computador, cómo usar redes LSTM, por ejemplo, para series de tiempo, incluso redes Transformer. Entonces todo eso lo vemos allá precisamente en esos 3 cursos. Si les interesa, les dejo por acá el enlace al curso básico para que le puedan dar una mirada. Entonces, después de hacer el entrenamiento, esta iteración de entrenamiento, calculamos la pérdida de entrenamiento, calculamos la exactitud, y cada 10 lotes imprimimos entonces el valor de la pérdida, que nos vaya como actualizando. Eso lo va a mostrar en pantalla, que nos vaya mostrando la actualización del entrenamiento, y eso se repite una y otra vez en cada iteración, y al final entonces calculamos la pérdida total, que es la pérdida que teníamos sobre el número de lotes, y la exactitud final, que es la exactitud que teníamos acumulada sobre el tamaño del set de entrenamiento, y esos son los dos valores que imprimimos al final. Ese sería el loop de entrenamiento. Y el loop de validación, en el loop de validación lo que usamos es el set de validación. Tomamos en cada iteración de entrenamiento, después de entrenar el modelo por una iteración, le presentamos el set de validación. Recordemos que esto es para ver si el desempeño con datos entre comillas nuevos, que son los de validación, es relativamente cercano al desempeño que se obtuvo con el set de entrenamiento. Entonces acá lo llamo val loop, le presento el data loader de validación, el modelo, la pérdida. Acá no le presento el optimizador porque no estoy entrenando el modelo. Calculo la cantidad de datos y de lotes que tenemos de validación. Explícitamente le digo a PyTorch que vamos a validar el modelo. Inicializamos la pérdida de validación, la exactitud. Y acá explícitamente le digo, esto es lo clave, le digo torch.noGrad para que no entrene el modelo. Extraigo una imagen y una etiqueta del data loader de validación. Lo muevo, en este caso no es la GPU, lo muevo a la CPU, genero el pronóstico y calculo la pérdida. Fíjense que acá no hay bloque de entrenamiento, y eso lo repito para todas las iteraciones de entrenamiento. Calculamos la pérdida final y la exactitud final para el set de validación e imprimimos el resultado en pantalla. Y ya tenemos los loops, que son 2 funciones. Entonces simplemente ahora tengo que llamar en las iteraciones que definí, que son 10. Entonces llamo el train loop en cada iteración y el val loop, y le presento los sets de datos correspondientes, que eso es lo que hago acá. Y ya con eso entrenamos el modelo. Entonces simplemente itero por las 10 iteraciones, imprimo el número de la iteración, entreno. Entonces llamo train loop, la función que acabo de crear, le presento el train loader, le presento el modelo que estoy entrenando, la pérdida y el optimizador, y después de esa iteración de entrenamiento lo valido con los datos de validación, el mismo modelo con la función de pérdida. Ejecutamos esto y entonces nos va imprimiendo la actualización. Acá es la pérdida con el set de entrenamiento, y acá al final de cada iteración nos dice 48% para el set de entrenamiento, la exactitud, 71.5 para validación. Vamos a la iteración 2 de 10, ya sube a 77 y 81, ya sube a 83 y 84, ya va por 86, ya están casi iguales las dos exactitudes de entrenamiento y validación. Y entonces en unos pocos segundos pues llegamos ya a la iteración número 10, donde ya tendremos, digamos, vamos a suponer que ese será nuestro modelo final con ese desempeño que obtengamos ya en un momento. Y acá digamos que detenemos el entrenamiento después de 10 iteraciones y tenemos con entrenamiento y validación un 90%, y en este punto digamos que ya tenemos un modelo entrenado. Entonces en un proyecto que ustedes estén trabajando, digamos que llegarían a este punto, tienen el modelo ya entrenado y luego quieren más adelante, no en el mismo instante de tiempo en el cual entrenaron el modelo, más adelante comenzar a usar ese modelo para generar predicciones sobre nuevos datos. Entonces obviamente acá pues no tiene lógica volver a entrenar cada vez que yo quiera usar el modelo,
para poder generar posteriormente predicciones, sino que precisamente entonces la idea es almacenar ese modelo y después cargarlo, ya ese modelo preentrenado, para generar nuevas predicciones. Entonces veamos, digamos, la parte central acá del tutorial, que es en primer lugar cómo almacenar el modelo entrenado. Entonces ese modelo que acabamos de entrenar, precisamente este que está en la variable modelo, contiene un atributo que se llama stateDict, diccionario de estados, digámoslo así. Y acá ese diccionario de estados básicamente contiene los parámetros. Todos estos números o coeficientes son los parámetros del modelo ya entrenado. Es decir, son los parámetros que automáticamente se ajustaron en todo este proceso de entrenamiento y que al final nos están entregando un desempeño o una exactitud del orden del 90%. Esos son los parámetros adecuados para ese desempeño. Entonces, lo que queremos es no almacenar todo el modelo. Generalmente, en PyTorch lo que se hace es, yo podría almacenar todo el modelo, es decir, la arquitectura y los parámetros, pero lo más práctico, porque ocupa menos espacio, es guardar únicamente los parámetros. Entonces, lo que queremos es guardar precisamente este State Dictionary. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Simplemente nos vamos a PyTorch, le decimos save de guardar, le decimos modelo.stateDict, es decir, este arreglo, y simplemente acá definimos un nombre de archivo. Siempre debe tener una extensión PTH de PyTorch, lo voy a llamar clasificador dígitos. Entonces cuando yo ejecuto esto, acá en un momento me va a aparecer, en el disco duro de Google Colab, me va a aparecer ese archivo. Ya guardamos el modelo y acá ya está nuestro modelo preentrenado, o más bien los parámetros del modelo preentrenado. Entonces, así de sencillo es guardar un modelo. Obviamente, si yo tengo un modelo mucho más complejo, esto por ejemplo ocupa tan solo 50 kilobytes, pero obviamente si es un modelo complejo, es decir, por ejemplo, si hablamos de un modelo tipo red convolucional gigantesca o hablamos de un modelo tipo gran modelo de lenguaje, pues esto ya ocupa varios cientos de megas o incluso varios gigas de almacenamiento. Acá es un modelo muy sencillo, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, tenemos almacenado nuestro modelo. Lo que ustedes deberían hacer ya en sus proyectos es este archivo lo guardan en un lugar donde fácilmente lo puedan leer cada cierto tiempo, cada vez que lo quieran reutilizar, y ya teniendo el modelo guardado, entonces ahora lo que nos interesa es, perfecto, con ese modelo preentrenado, ¿cómo podemos cargarlo nuevamente para generar predicciones sobre nuevos datos? Entonces, acá vamos a ver esa quinta parte, que es cómo se carga el modelo entrenado y cómo se generan predicciones. Entonces, como lo que almacenamos fueron los parámetros del modelo, digamos que cuando yo quiero reutilizar el modelo, yo tengo que recrear la arquitectura del modelo. Es decir, si yo estoy acá usando una red neuronal, pues tengo que definir nuevamente la forma que tiene esa red neuronal, idéntica a la forma que yo usé en el modelo al momento de entrenarlo. Cuando creé el modelo, entonces acá simplemente voy a replicar el mismo código que teníamos antes, que era la clase red neuronal, donde yo defino la red neuronal exactamente con las mismas características que tenía hace un momento cuando creé el código para entrenar el modelo. Entonces tiene una capa para aplanar los datos, tiene una capa lineal, tiene una capa ReLU y la capa lineal de salida con 10 neuronas. Exactamente la misma arquitectura, porque lo que yo quiero es tomar esa red neuronal que inicialmente va a tener unos parámetros aleatorios, y en lugar de esos parámetros aleatorios decirle a PyTorch que fije allí los parámetros que se encuentran en este archivo. Entonces la estructura tiene que ser, o la arquitectura tiene que ser exactamente la misma de la del modelo que se usó al momento del entrenamiento. Entonces acá voy a copiar nuevamente el código, o pegar más bien nuevamente el código para crear el modelo, y acá creo la instancia. Acá también lo muevo al dispositivo. Entonces voy a llamarlo modelo preentrenado para diferenciarlo del modelo que ya tuve allá, que entrené hace un momento. Creo la instancia, lo muevo a la CPU y ya tenemos el modelo preentrenado. Y entonces ese modelo preentrenado tiene unos parámetros diferentes. Modelo preentrenado.stateDictionary. Estos son unos valores que en el momento en el cual se crea el modelo, estos valores se inicializan aleatoriamente, es decir, es un modelo que no está entrenado, y lo que yo quiero es cambiar estos parámetros que tienen valores aleatorios por estos que se encuentran acá en este archivo .pth. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Entonces, voy a la instancia del modelo preentrenado que tiene estos parámetros aleatorios y le digo load state dictionary, cargar diccionario de estados, cargar los parámetros, y acá entre paréntesis le digo torch.load, cargar, y le especifico la ruta completa del archivo donde se encuentran los parámetros del modelo entrenado. Y ya con eso
Ejecutamos esto y acá nos dice que todos los parámetros coincidieron perfectamente. Es decir, que el modelo tenía, digamos, la misma arquitectura del modelo que se usó para calcular estos parámetros. Y ya en este punto, este modelo preentrenado tiene otros parámetros diferentes de los que tenemos acá inicializados aleatoriamente. Ya tiene los parámetros del modelo entrenado. Entonces ya de esa forma hemos cargado el modelo preentrenado y ya lo podemos utilizar para generar predicciones sobre datos nuevos. Como en este punto no hemos usado, por ejemplo, los datos de prueba, pues vamos a usar precisamente esos datos de prueba para generar pronósticos con este modelo preentrenado. Entonces acá simplemente voy a ir al set de prueba y voy a tomar aleatoriamente un índice, una posición de ese set de prueba, y teniendo eso entonces voy a extraer la imagen y la categoría correspondientes del set de prueba. Obviamente la idea es que el modelo prediga la categoría y acá la voy a comparar con esta variable label, que es la categoría real. Entonces, ¿cómo genero una predicción? Tomo ese modelo preentrenado, le digo eval, para que no entre en el modelo, sino para decirle explícitamente a PyTorch que voy a generar predicciones. Le digo with torch no grad para que no entre en el modelo y acá genero la predicción. Modelo preentrenado, tomo la imagen, la muevo a la CPU o a la GPU si la están usando ustedes y acá tengo la predicción. Y entonces acá voy a imprimir en pantalla la categoría real que está en label, que viene del set de datos como tal, y la categoría predicha, que es la predicción que generó el modelo. Esta predicción contiene 10 valores realmente, 10 cantidades numéricas que son los logits. Estos serían los logits, 10 valores, y de esos 10 valores escojo el que tenga el valor máximo. Y esa posición, con argmax la encuentro esa posición, pues va a ser la categoría correspondiente. Entonces ahí tenemos la categoría predicha y voy a mostrar la imagen. Entonces para poder comparar fácilmente. Entonces categoría real 8, categoría predicha 8 y tenemos acá el número 8. Ejecutemos esto nuevamente para otra imagen, 7 y 7. 0 y 0, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en alguna imagen, si ustedes siguen probando, pues probablemente falla el modelo porque tiene una exactitud del 90%, pero acá lo que buscábamos con este tutorial era entender precisamente cómo partir de un modelo entrenado, cómo almacenarlo en disco. Entonces lo que hacemos es almacenar los parámetros del modelo y luego cuando queremos reutilizarlo lo que hacemos es recrear la arquitectura del modelo que fue entrenado originalmente y simplemente cargamos los parámetros del modelo en ese modelo que acabamos de recrear y ya con eso podemos comenzar a generar predicciones con ese modelo preentrenado. Entonces espero que este tutorial les sirva de ayuda, digamos, cuando estén desarrollando modelos y más adelante quieran usarlos. Recuerden que el código fuente lo pueden encontrar acá en la descripción del video. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si quieren que veamos más adelante otro tutorial sobre algún aspecto en particular de PyTorch, también me pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.